Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Facundo Castro, secretario general de la Asociación de Abogados del Fuero. Hoy tenemos el honor de empezar con las jornadas, de la primera jornada de la Comisión de Propiedad Horizontal. Tenemos un tema que siempre nos resulta interesante e importante a todos, que es la responsabilidad del administrador. Así que hoy contamos con la presencia del director de la comisión, Juan Martín Luciani Otaño, que es abogado especialista en propiedad horizontal, es administrador de consorcios, tanto en Cava como en provincia de Buenos Aires, y además es docente. Les comento un poquito cómo vamos a hacer la modalidad de la jornada. Esto va a ser, me parece que algo muy dinámico, así que los que quieran ir haciendo preguntas durante la charla pueden levantar la mano y nosotros, para dar un orden, le vamos a ir dando audio, sí, voz a cada uno. Le comento también que vamos a hacer todas las publicaciones en el chat, tanto de la asociación como de los que quieran tener el certificado expedido por la asociación, con los valores y el CBU y el alias para que puedan ir haciendo las transferencias y contar con ese certificado. Hoy, además de Juan, que ya enseguida le cedo la palabra, estamos con la doctora Valeria Biagioni, que es la directora de Noveles, María Soledad Mato, que es la vicedirectora, tenemos también Mauro Núñez, de vicedirector de la Comisión de Seguridad Social, está Mariela Pistaquia, directora de SRT, de Riesgos, y Griselda Celato, que también nos acompaña, vicedirectora de Niñez y Adolescencia. Así que bueno, Juan Martín, muchas gracias, bienvenido, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primer Zoom de la Comisión de Propiedad Horizontal. Para mí es un honor y es muy gratificante la invitación. Y bueno, vamos a charlar, vamos a arrancar yendo al hueso por la responsabilidad del administrador. Como la gran mayoría de ustedes ya son abogados, voy a avanzar y voy a ir directamente a las responsabilidades. Hoy en día nos encontramos con que es obligatorio de que un edificio en propiedad horizontal tenga un administrador de consorcios, ya sea de manera profesional, es decir, remunerada, o ad honorem cuando un propietario adopta esta modalidad. Sin embargo, esto no quita de que el administrador tenga muchas responsabilidades y variadas a la vez respecto a lo que no solamente al edificio en sí, sino también a la gente que vive adentro y a la gente que ingresa a trabajar. De esta manera que nos encontramos que el administrador es al mismo tiempo responsable de manera civil, penal, administrativa, ¿por qué no fiscal, seguridad social? Es decir, de repente una persona puede tener varias responsabilidades, incluso por un hecho. Puede ser que un hecho derive, por ejemplo, tres tipos de responsabilidades. Se me ocurre algún accidente donde termine alguien lastimado o incluso la muerte, que se abre una responsabilidad penal, civil e incluso, ¿por qué no, administrativa? Hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prácticamente el 99% es propiedad horizontal, salvo tres countries, que son conjuntos inmobiliarios, y luego lo que es la provincia de Buenos Aires, ya diferente, salvo ciudades muy puntuales, como puede ser Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, el resto son más bien conjuntos inmobiliarios. En los que nos vamos a detener hoy más que nada es en propiedad horizontal propiamente dicha, es decir, edificios, ya sea edificios pequeños, desde un PH, que puede ser 4 unidades en una planta o en una o dos plantas y hacia atrás del terreno, como la mayoría de los edificios chicos, que pueden ser 10 pisos, 2 unidades funcionales por piso, hasta torres, conjuntos, digamos, de torres, que es una propiedad horizontal, es un reglamento y de repente en el mismo predio tenés 4 torres, es decir, 4 subconsorcios dentro de un consorcio general. En la ciudad de Buenos Aires convive todo esto, todos sabemos más o menos que la ciudad es grande, no es lo mismo Puerto Madero que Belgrano, que Palermo, que Flores,
que Barracas. Cada comuna cada barrio está dividido en comunas, así que cada comuna tiene sus particularidades. Y la responsabilidad del administrador va variando, aunque es general, según el Código Civil del 2015, que ya incluye en el artículo 2067 las 13 obligaciones, las 13 incisos que establecen obligaciones para el administrador. También de acuerdo a la idiosincrasia del edificio, estas pueden aumentar o ser más parejas. En Argentina también nos encontramos con la particularidad de que hoy en día los edificios se encuentran con problemas económicos, no hay créditos hipotecarios, no hay créditos personales. Entonces, una de las grandes obligaciones del administrador, que es mantenimiento y conservación de los espacios comunes, se torna un problema y cuando no una obligación, ¿sí? Yo voy a ir rápido, luego si quieren un parate, y en ese parate hacemos un par de preguntas y en todo caso luego continuamos. Para graficar esto más simple, el caso más grave que tuve en el 2019 fue un ascensor que mató una bebita de 2 meses y esto provocó un consorcio de responsabilidades. Lo primero que hizo fue llegar bomberos, policía, municipalidad, medio de comunicación, y al administrador se le imputó homicidio culposo, entendiéndose de que él es quien está a la guarda de la conservación y mantenimiento de los espacios comunes. También se le imputó al encargado del edificio inicialmente, se le imputó al responsable de la empresa conservadora y al representante técnico del ascensor. Luego se fueron sacando responsabilidades de encima, finalmente fueron todos sobreseídos porque el fiscal entendió de que no había ni siquiera alguna situación de culpa, pero eso no quitó que luego se abra el expediente civil. Y en el expediente civil nos encontramos con la gran interrogativa que nos podemos hacer hoy y siempre, que es cuánto vale una vida, ¿no? Hay que indemnizar a la familia, cuánto se paga por una vida. Más o menos hoy, para que tenga una idea estimada, porque no es exacta, por supuesto, estamos hablando de 80 millones de pesos al día de hoy, ¿no? O sea, actualizado al día de hoy. Entonces, el administrador no solamente se encontró con un problema penal, sino también con una demanda de no menos de 80 millones de pesos, más, obviamente, incumplimientos a las normativas administrativas locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, multas, inspecciones, obviamente suspensión de matrícula como administrador de consorcios. Y entonces se encontró envuelto en una situación donde él decía, yo en la asamblea planteé de que en el edificio, esto era en San Telmo, un edificio antiguo, había problemas de gas, había problemas de electricidad y también mencioné que había problemas en los ascensores. La asamblea me dijo que no había plata, que inicie primero recaudando dinero para hacer los trabajos de gas, que eran los más riesgosos. Una vez finalizados, continuar con los de electricidad. Y por último, lo de ascensores. Bueno, en este caso puntual, lamentablemente no se llegó a recaudar. El accidente ocurrió y nada más y nada menos que hubo una víctima fatal, una bebita de 2 meses, que uno después cuando escucha el relato de la madre es muy fuerte, ¿no? El administrador estuvo hasta último momento transpirando, el administrador colega, abogado también, transpirando porque la causa penal prosperaba, o sea, estaba firme. Yo lo acompañé y le expliqué al fiscal en todo momento de que si bien es responsable por el correcto mantenimiento y conservación, existe una realidad en Argentina que no está en los libros, que no está en ningún lado, que es la falta de dinero, ¿no? Entonces, él queriendo ser responsable y queriendo hacer los trabajos, no podía simplemente porque no había dinero y esto hay que hacerlo con dinero. No hay préstamos de los bancos, no hay dinero, entonces... Y primero la Asamblea había decidido, primero hacer caso al problema de gas, luego al de electricidad y por último el de ascensores. Lamentablemente, eh, ocurrió este siniestro, ¿no? Bien, si bien penalmente fueron todos sobreseídos, civilmente no. Entonces, la demanda es por 80 millones, ya hay primera sentencia, se convocó a la aseguradora del consorcio, por ser el titular
de la cosa mueble, que es el ascensor, a la empresa especializada, que es la empresa conservadora del ascensor, que está habilitada y cumple funciones para el correcto mantenimiento mensual, al representante técnico, que es un ingeniero que certifica que lo que hace la empresa conservadora es correcto, para que se queden tranquilos, en este caso no tanto, y por último, obviamente, al administrador en su carácter de representante legal y mandatario del consorcio. Acá lo que ocurrió es, a la vez, estos tenían seguros, entonces convocaron a las aseguradoras, situación en garantía, y el juez lo que dijo es, para indemnizar a la víctima, y contra más celeridad mejor, a las 3 aseguradoras que ustedes tienen liquidez y disponibilidad de dinero, paguen, y en otro juicio repítanse entre ustedes a ver quién fue la responsable y quién no. Esto generó un antecedente complicado para las aseguradoras en el sentido de que él las hizo pagar bastante más allá de la suma asegurada, algo que trajo un problema técnico a las mismas, no siendo imputable obviamente a los padres de la difunta, pero sí ahora estamos en la segunda parte donde se están repitiendo entre ellas a ver de quién fue la responsabilidad. Y por último, no menos importante, también realmente hubo una cuota de pagar, por decirles un número, porque con la inflación es muy difícil hablar, ¿no? Porque esto fue en 2019. Si estaban pagando cuotas de 1.000 pesos, hoy están pagando cuotas de expensas de 100.000 pesos. Entonces, no es tan aislado la situación de quién es el administrador, qué tipo de responsabilidad tiene y cuanto no, qué tipo de resguardo tiene en cuanto a su gestión. Porque como vemos, civilmente, si bien él tenía una póliza de responsabilidad civil profesional por 1.000.000 de pesos, la cual se opera en este caso, faltan nada más y nada menos que 79 millones. Entonces la pregunta es, ¿quién paga esos 79 millones? Obviamente la respuesta inicial es el consorcio, y luego va a intentar recobrarlo de algún lado. Bueno, es muy importante que hoy en día pregunten no solamente la idoneidad y antigüedad del administrador, sino también qué pone en garantía de su gestión. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los requisitos para sacar matrícula es justamente una declaración jurada patrimonial, es decir, yo tengo esta casa, este auto, estos bienes que las dejo en garantía de mi gestión. Ante un error o una omisión en mi gestión como administrador de consorcios, el consorcio se va a poder cobrar de ahí. Y también una póliza de responsabilidad civil profesional para que sea la aseguradora, en un caso de obviamente no doloso, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa, cuando hay fraude ya no lo cubre el seguro, sí salen garantía los bienes personales de las personas, de los administradores, ya no el seguro. Y hay veces que los montos incluso que se manejan mensualmente de expensas son realmente elevados. Hoy un edificio chiquito no está recaudando por mes no menos de 500.000 pesos. O sea, una recaudación normal de un edificio normal podría ser 3 millones, 5 millones, hasta edificios que tienen seguridad y tienen facturas más caras a ver, hay facturas de seguridad mensuales de 15 millones de pesos a recaudar. Eso es por mes, solamente seguridad. Entonces, el movimiento de dinero que tiene esta persona llamada administrador de consorcios, de repente pasa a ser realmente relevante. ¿Sí? Y los consorcistas, faltos de realmente conocimiento y educación, de herramientas educativas, muchas veces no saben a quién contratan. ¿Quién es este? Le preguntan, ¿y usted hizo el curso o está habilitado? Mire, el curso hoy dura 2 meses. El requisito para hacer el curso es tener la primaria terminada, que es la educación obligatoria, hacer un curso de 2 meses, no tener antecedentes penales, no tener antecedentes personales, o sea, ni ser deudor alimentario, y listo. Y ya se pone a administrar dinero de terceros. Esto no quiere decir, obviamente, que sean todos ladrones, ¿no? O sea, no. No, lo que sí quiere decir es que
el acceso a esta actividad es más fácil que en otras actividades. Con un curso de 2 meses, una persona ya está administrando dinero de terceros y muchas veces mucho dinero más allá de las responsabilidades que le aquejan. Por ejemplo, como charlamos recién, esto del correcto conservamiento y mantenimiento del edificio. El ascensor, la fachada, se cae un balcón o las escaleras. Hay muchas cosas que uno parece a veces elegir por, hasta incluso por precio, pensando en que está ganando dinero y en definitiva termina siendo un dolor de cabeza. No sé si hasta ahí quieren ir avanzando y digamos lugar a un par de preguntas. A ver, esperamos un segundito, Juan. Acá, Sí. para Legal PH pone extraño que no lo hayan asesorado para que para el coche y o que renuncie previo denunciar en gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Para Bien. Legal. Si vos En entendís. este caso, en este caso particular, le cuento al colega, 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existía todavía el libro físico donde el conservador iba y ponía observaciones, si estaba apto o no apto. En este caso, el conservador, había 2 ascensores en el edificio, pone que el segundo, el que ocasionó el siniestro, no estaba apto, no estaba apto para el uso, con lo cual lo inhabilita. Va a la sala de máquinas y lo corta. Y abajo, en planta baja, el encargado abre la puerta y cruza una escoba. El problema es que no se sabe quién, una especie de mano mágica. Se dice que para no dejar el edificio sin ascensor, el fin de semana, entró a la sala de máquinas, habilitó el ascensor y abajo sacaron el palo y cerraron la puerta pensando de que nunca, o sea, de que no iba a pasar nada un fin de semana. Bueno, tanta mala suerte de que en ese fin de semana, al mismo momento que en el 8.º piso estaba entrando la madre con el cochecito, y incluso cuando uno escucha el relato de la madre es aún más abrumador, ya que la madre siempre entraba primero el cochecito y después ella, y en este caso, ese día, como cerró la puerta del departamento, ella quedó de espaldas al ascensor, entonces entró primero ella, y cuando está entrando arranca el ascensor y parte al bebé a la mitad. Les repito, esto es vida real, San Telmo 2019, no es ficción. Justo en el mismo momento que estaba entrando el cochecito, alguien apretó el botón en planta baja. Y ahí empiezan las preguntas, ¿no? ¿Hay responsabilidad objetiva? ¿Hay responsabilidad subjetiva? Y se abre un montón de abanico de preguntas donde, bueno, penalmente no fue nadie preso, civilmente tuvieron que pagar las aseguradoras, ¿sí? No sé si hasta ahí hay ¿Qué más haya dicho para legal? Que ¿por qué no le han clausurado? Sí, lo habían clausurado. El tema es que la sala de máquinas tiene que estar abierta, alguien entró y lo habilitó. No, no dijo nada más, porque dice, extraño que no lo hayan asesorado para que pare, debe decir porque pone para que pare el coche y o que renuncie previo a denunciar en gobierno a la Ciudad de Buenos Aires. Como que está poniendo en duda por qué no renunció el administrador luego de denunciar el tema este al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, a ver, ¿quién debió renunciar? En realidad fueron los dos, tanto el administrador del consorcio como la empresa conservadora, porque evidentemente ese ascensor no podía seguir funcionando. Eso es verdad, obviamente con el diario del lunes todos decimos no hay duda de que tuvo que renunciar el administrador y la empresa conservadora también, si no se querían hacer los trabajos en tiempo y forma. Bueno, nunca se imaginaron de que esto iba a ocurrir, por supuesto, y mucho menos de que iban a estar en semejante situación complicada, ¿no? Obviamente la empresa de conservadores cerró y el administrador está complicado, ¿sí? Patrimonialmente, ya no penalmente, sí patrimonialmente está complicado. Este, Hay una recomendación general, por supuesto, en estos casos que una asamblea decide incluso realizar un ilícito, es decir, no cumplir con una reglamentación municipal, por ejemplo, de lo ideal siempre es renunciar. Obviamente la respuesta del otro lado es, me encantaría renunciar
si yo me pongo tan estricto y me pongo a renunciar en todos los edificios que tienen algún tipo de problema, me quedo sin trabajo. ¿Sí? Y está acá el problema de, bueno, ¿qué valoramos más? Estos grises donde había intenciones de realizar unos trabajos, no en el momento, sino más en un plazo más adelante. Pero sí, evidentemente, si me preguntan teóricamente, el administrador debe renunciar cuando el consorcio no quiere cumplir con, por ejemplo, mantenimiento y conservación de algo que ya es riesgoso para terceros, incluso para ellos mismos, ¿no? Pero debe renunciar porque esto no quita su responsabilidad. No se va a poder excusar en diciendo, fue la asamblea quien me dijo que incumbe esta norma y continúe igualmente andando el ascensor. No es el caso igualmente, pero esa excusa no va a ser suficiente para desligarse de responsabilidad. ¿Sí? Va a seguir siendo responsable por el hecho. Entonces sí, con el diario del lunes, obviamente, encima el colega era abogado. O sea, que no es que no sabía, no entendía cuál era su responsabilidad. Entendía perfectamente, asumió el riesgo y bueno, tuvo la mala suerte, por así llamarlo, de que ocurría el siniestro. No sé si más preguntas. Y ahí justo para legal dice la importancia de tener asesoramiento legal permanente que tienen los administradores. No pierde el consorcio y puede ir preso por matar un bebé. Hay una diferencia abismal. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos mucho para que haya una especie de asesoría preventiva. Lo que pasa es que tenés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Argentina en general idiosincrasias diferentes. No es lo mismo el edificio chiquito de 10 unidades funcionales que un edificio de 100 donde los honorarios son divididos entre 100 unidades. Este, el abogado también tiene la consideración, no es lo mismo los honorarios en un edificio chiquito que uno grande. Pero bueno, muchos lo ven como un gasto más que como una inversión y deciden incluso no asesorarse ni legalmente, ni arquitectónicamente, ni contablemente. Aprueban balances, aprueban rendición de cuentas sin estar realmente eh, asesorados, pensando que se están ahorrando un dinero en, en no pagarle al contador para que haga la rendición de cuentas, en no pagarle al abogado para que sea justamente quien haga una gestión de revisión de todos los contratos del consorcio. Y bueno, piensan que se están ahorrando dinero y en realidad es un perjuicio. Los edificios grandes sí lo hacen, ¿eh? Los conjuntos inmobiliarios más aún. Conjunto inmobiliario hay muchos que tienen una asesoría permanente. Además del administrador, tienen un estudio jurídico permanente para todos los conflictos que tienen a diario. ¿Sí? Pasa que, bueno, hay muchos edificios que no tienen dinero y, bueno, eligen obviamente gastar el dinero en otras cosas antes que una asesoría legal. Sí. Hay un mensaje nuevo. Matías, si el administrador hubiese renunciado, ¿lo tendría que hacer vía carta documento? Un medio fehaciente, No, misma asamblea, ah, por anunciar, dice, muchachos, o por mail, idealmente la carta de documento, no queda duda de que es el mejor medio para comunicarlo, pero hoy en día el mail es considerado un medio fehaciente, ¿sí? Obviamente, el órgano principal dentro del consorcio es la asamblea. Entonces, estando en asamblea, si él comunica su renuncia, por ejemplo, porque no le aceptaron los honorarios, ya se notifican todos ahí. Es el mejor momento. Si no, sí, carta documento. Evidentemente, carta documento para que no quede duda. a ver, un segundo. Bueno, ahí Galaxy A51. Estaría bueno, ahora les pongo a todos para que puedan modificar su nombre, así sabemos quién está hablando. Pero bueno, Galaxy A51 dice: Hola, una consulta. ¿Hay algún ente que proteja a los consorcistas? Porque hay tres partes: el administrador, el gremio del portero y los consorcistas. Soy de Tucumán, muchas gracias. ADF Federal, como siempre. Bueno, Galaxy, mira, es algo que estamos luchando. Lamentablemente, en paritarias, el propietario no está representado.
Quien está representado es justamente el administrador de consorcios a través de una cámara, que esa cámara es porteña y ni siquiera representa ni el 20% de la matrícula porteña. Sin embargo, el convenio colectivo de trabajo, como todos sabemos, es de alcance nacional, con lo cual no, el propietario no está representado, no tiene voz ni voto. Pero eso sería más un tema paritario para charlar otro día si quieren, que es muy interesante. Sobre todo con el aumento el otro día del 69%, que aún no ha sido homologado, ni expresa ni tácitamente. Pero es un gran problema. ¿Quién le da la legitimidad a una parte, a la parte empleadora, se siente una cámara de administradores? Que obviamente al no pagar, no le interesa si el aumento es del 45, del 69, si total no pagan ellos. Quien paga es el propietario, inquilino, habitante. Entonces, no, en cuanto a eso están desprotegidos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, y en la provincia de Buenos Aires, lo que sí se ha registrado es en sistemas diferentes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo defensa del consumidor y en la provincia de Buenos Aires bajo el Ministerio de Justicia, puntualmente bajo la Dirección de Personas Jurídicas, dos sistemas de registro de los administradores. ¿Sí? En principio eleva un poco la vara, la profesionalización. Sí, antes que nada, es mejor. Ahora, ¿es una garantía para los propietarios? Es una garantía de que al menos cumple los tres requisitos mínimos que le piden, pero no es una garantía de idoneidad, por ejemplo. No es una garantía tampoco de que inicialmente esta persona no sea un estafador. Sí te da una idea de que no lo fue antes. ¿Por qué? Porque uno cuando se va a anotar como administrador, voy a hablar primero de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la provincia de Buenos Aires, el resto de Argentina no existe, es decir, lamentablemente Tucumán no tiene un registro, la provincia de Córdoba no tiene un registro, algunas localidades tienen registro, pero aún no lo han implementado de manera correcta. Las 24 jurisdicciones solamente las donde están funcionando correctamente es en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y recientemente. En la Ciudad de Buenos Aires funciona bajo lo que es el Registro Público de Administradores, RPA, que lo que hace es exigir requisitos mínimos, como por ejemplo un cursito de 2 meses, que quien te da el cursito te toma el examen, entonces aprueban todos, que tengas el primario terminado, que no tengas antecedentes penales por fraude, sobre todo, que no seas deudor alimentario y que tengas alguna especie de garantía por tu gestión. Esos requisitos mínimos te dan, antes que nada, sirven porque, por ejemplo, que no tenga antecedentes penales. O sea, que alguien que ya fue condenado penalmente por fraude o por defraudación e inhibido comercialmente, que no está administrando hoy en día. Ahora, todos sabemos que el proceso lleva tiempo, o sea, te puede defraudar hoy. Entonces, hoy no va a aparecer nada. Pero en principio da a entender de que hay por lo menos algún requisito mínimo para poder ejercer. En provincia de Buenos Aires es bastante parecido. Te garantizan unos requisitos mínimos, es decir, un cursito de 2 meses, donde es muy difícil que esta persona aprenda en 2 meses la cantidad de tareas que tiene que aprender. Es como que yo les diga a modo bruto de que a ustedes por hacer un curso de 2 meses le dan el título de abogado. A ver, difícilmente, antes que nada, es mejor un curso de 2 meses, pero difícilmente puedan haber entendido y comprendido la complejidad, la cantidad de temas que hay en un consorcio laborales, fiscales, seguridad social, civil, penal, administrativo, por solamente nombrar algunos, ¿no? Y ni te digo en complejos grandes, ¿no? Cuando hay empleados, cuando hay empresas de limpieza, cuando hay empresas de seguridad, cuando hay inquilinos, propietarios, mascotas, todo este mundo conviviendo en un mismo espacio. Eso es algo que siempre se menciona en un edificio, cuando alguien va a comprar, nunca sabe quién es el vecino o quién va a ser el vecino. Entonces te encontrás en un mismo edificio, de repente no muy grande, todos juntos, diferentes religiones, diferentes partidos políticos, diferentes partidos de equipos de fútbol, hombres, mujeres, chiquitos, grandes, donde todos tienen que convivir, ¿no? Entonces no solamente uno llega a su casa para descansar y se encuentra con ruidos molestos, olores molestos, un montón de problemas cotidianos
que llevan a que, agregados a los problemas macro de Argentina, sea toda una caldera de problemas. Y ahí es donde aparecemos los abogados. Idealmente, vuelvo a contar, en propiedad horizontal, donde son muchas unidades funcionales, ya están requiriendo los servicios de un abogado a nivel preventivo, es decir, para que se adelante y junto con el administrador trabajan en conjunto, son separados, pero el consorcio contrata el servicio legal para que colabore con la administración en la parte legal, por supuesto, ¿no? Y en los más grandes todavía, aún tienen ingenieros y contadores. Ahora, en la gran mayoría, que son pequeños edificios, por un tema de costos, no acceden a estos servicios y nos encontramos con estos problemas que charlábamos antes, ¿no? También es sabido que el poder adquisitivo no es lo mismo en una parte de la ciudad que en otra, y hay muchos temas que confluyen. Por ejemplo, la falta de créditos hipotecarios para la compra, la falta de créditos personales para consorcios, para poder hacer frente a trabajos. Hoy en día, el otro día escuché que una fachada en un edificio normal está más o menos 8 millones de pesos. Ningún edificio tiene 8 millones disponibles para poder hacer un trabajo así. Entonces, tienen que mandar a recaudar esto conjuntamente con más o menos un 30% de deudores, con lo cual ya empezamos a complicarnos. En otros países hay empresas privadas que garantizan el pago mensual de las expensas. Y a quien no pague, son ellos quienes reclaman. Entonces vos te garantizás el cobro del 100% mensual de las expensas, con lo cual podés prever trabajos. En Argentina no existe eso. No existe una empresa privada que intermedie, que asuma ese riesgo y que luego reclame al deudor. Entonces, eso, más que no hay créditos para los consorcios, más situación económica, es realmente complejo. Sin embargo, la responsabilidad del administrador está ahí. Y es obligatorio de que haya un administrador por consorcio. Es un órgano indispensable. No se puede no tener. Se tiene que tener. Se puede tener de manera ad honorem, o sea, gratuita, cuando es un propietario que vive ahí, o profesional, pero tiene que tener un administrador. ¿Sí? No sé si habían hecho una pregunta o querés. Ahí Galaxy A51, que no es colega, eh, que le aclaramos que bueno, que es una jornada exclusiva para colegas, como es de Tucumán y no hay nadie que le asesore, dice que hizo su primer consulta porque son 12 unidades y estamos pagando 100.000 de expensas. ¿Qué se puede hacer? Hay miembros que no están pudiendo pagar las expensas, son gente que cobran una jubilación mínima. Bueno, Eh, eso es una realidad. sí, Es una realidad. Lamentablemente, no solamente en Tucumán, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, creo que en el país, y me animaría a decir hasta incluso que en el mundo, hay un problema habitacional. Un jubilado de repente se encuentra de que las expensas son altas y aunque parezca desgarrador decirlo, muchos jubilados, pero no solamente jubilados, mucha gente que se ha quedado sin trabajo o que su trabajo no le alcanza, ven la necesidad de mudarse, a mudarse más lejos y a algo más chico. Lamentablemente es así. Muchos han preguntado incluso eh, cómo puede ser que las expensas puede ser algo exagerado, ¿no? En Recoleta salgan 300.000 pesos. Bueno, Recoleta sale eso. Lamentablemente se tienen que ir ya a la periferia, a lo que es Alamba, o sea, todo el conurbano y algo más chico. ¿Es justo socialmente? No, seguro que no. Seguro que no, sobre todo para alguien que compró su casa, vivió, la trabajó y quiere terminar sus días en su casa y no en otro lugar. Pero bueno, es la realidad. Y es verdad también que al tercer mes que no pague expensas, el administrador debe notificarlo de manera fehaciente y al poco tiempo llamarlo conviene, aunque no es necesario, puede llamarlo sí, a un arbitraje o a una mediación prejudicial, aunque no es necesaria, y ya inicia la ejecución. Y en 2 años, más o menos, el departamento se ejecuta. Humanamente esto es brutal, pero es así. Yo Este, justo tenía una pregunta relacionada con eso. ¿Qué pasa con la responsabilidad del administrador cuando se empiezan a acumular deudores y se acuerda por asamblea que
tiene que ejecutar las expensas y no lo hace y pasan y se acumulan por años deuda de expensas, ahí que hay que intimarlo, ¿cómo se procede? Bien, es muy importante entender que en propiedad horizontal el órgano principal no es el administrador. El órgano principal es la asamblea. La asamblea es quien decide. Le da un mandato al administrador y el administrador debe cumplir ese mandato. Además de un montón de normas de orden público, como ser el Código Civil, la Constitución, ¿sí? Normativas municipales. Pero además la asamblea, y cuando no también el reglamento de propiedad del edificio, puede poner normas como, por ejemplo, que se intime a un deudor al tercer mes. No se pregunta, la asamblea dice, da el mandato, usted debe, y el incumplimiento de ese mandato puede dar un lugar, por ejemplo, a remoción, ¿sí? Porque ese mandatario no cumple con el mandato de la asamblea. Y que convoque dentro de 30 días a una asamblea extraordinaria para la elección de un nuevo administrador, por ejemplo. Si no se hizo hasta ahora, se puede plantear, pedir al administrador que en la próxima asamblea, les cuento algo, la obligatoria es una al año, la ordinaria, que es donde se debe rendir cuentas. Pero luego también se le puede pedir que haga una extraordinaria, ¿sí? En el plazo de un año, a los 6 meses, a los 3 meses. No hay nada. Idealmente una al mes no, salvo que haya situaciones graves. Sino cada 3 meses, 6 meses, de acuerdo al trabajo que haya que hacer o las situaciones que se planteen, no está mal. En este caso se le puede decir, si hay muchos deudores, darle el mandato de que al tercer mes que alguien no paga, se le manda una carta de documento. Al mes siguiente se inicia la ejecución, no se charla más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema permite, es un sistema perverso que permite, con el nivel de inflación que hay, de que gente, considerándose inteligente y comercialmente hábiles, dicen, me conviene no pagar la expensa, total, lo que me van a cobrar después de punitorios, de intereses, es muy inferior a lo que es la inflación real, ¿sí? Entonces, también volviendo a algo inicial, a una charla inicial, quiero contarles de que un consorcio no tiene fines de lucro, con lo cual es como ir a comer afuera 10 personas, todos comemos y bebemos, terminamos, comemos postre, todo muy rico, todo muy bien, llega la cuenta. Y 3 dicen, yo no pago. ¿Cómo que vos no pagás? Si comimos todos, tomamos todo, comiste. Sí, pero yo no pago. Yo voy Son, a pagar el mes que viene. son cosas que pasan, ¿eh? Bueno, yo no pago, yo te pago el mes que viene a precio de hoy. Y vos decís, no, flaco, hay fácil un 13, 20, 15% mensual de inflación, no es lo mismo. Bueno, pero yo te pago el mes que viene, o el otro. Y vos no me puedes cobrar más allá del interés que establece el reglamento. Por ejemplo, 3%, 5%. De hecho, he visto sentencias donde un reglamento establecía un 10%, que hoy está muy por debajo de la inflación, pero bueno, se acerca más que un 5%, y lo consideran usurero. La sentencia se el juez está estableciendo entre el 3 y el 4%. Claramente ganó dinero. Obviamente gente picotera, cuando se juntan muchas expensas puede ser un número más interesante, y lo más importante de todo que la gente no sabe es que la acción de cobro de expensas prescribe a los 2 años. Yo debo una expensa hace 2 años y un mes, ya no me la pueden cobrar. O sea, pueden intentar, yo no se las voy a pagar. Y está bien que no se las pague. Prescribió. Ahí sí se le podría llegar a hacer una acción al administrador, si es que sigue siendo el mismo, porque hay mucho movimiento Perdóname, administrativo. Juan, ¿cuál es la norma que dice la prescripción de 2 años? O sea, ¿en qué está basado? ¿Deuda ejecutiva? Porque tienen que preparar la vía ejecutiva, por eso. Claro, Bien. o sea, prescribe a 2 años. Si usted no puso una carta de documento, no hizo nada, simplemente esa deuda de ese mes, es ese mes, ¿no? Prescribió, ya está. Hay Claro. deudas, les digo, a ver, me vienen con no, esta persona debe 5 años. No, debe los 2 últimos, salvo que hayan intimado. ¿En cómo? ¿Los otros 3 no? No.
Ni por juicio ordinario después, no. No puedes preparar la vía ejecutiva. Lo pueden intentar, ¿no? O sea, Está para bien. mí se puede intentar, no es seguro. Y lo más fuerte de todo es que aún logrando de que sí, la tasa de interés al 3% Y en provincia de Buenos se, Aires, peor todavía. se lo licuó, se lo comió, Sí, ¿entendés? totalmente. Gracias, perdón. Capaz, capaz hace 5 años 1.000 pesos era plata, hoy 1.000 pesos prácticamente no es nada, lamentablemente. Es $1, para tener una idea de referencia, ¿no? Eh, Listo. es una realidad que vivimos, o sea, Tengo una pregunta bien, acá de Martín Petazne, que es director de la Comisión de Relaciones de Consumo. Dice, pero los sí, intereses de los reglamentos no son punitivos extra a los moratorios. depende del reglamento, cómo está redactado. Imagínense que hay reglamentos redactados hace 60 años, hay nuevos. Recuerden, por ejemplo, que estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires entiende de que esto es defensa del consumidor. Provincia no. Provincia dice que no es defensa del consumidor. Vamos a entrar en una discusión que es mitad de biblioteca sí, mitad de biblioteca no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el propietario tiene acción contra el administrador, el inquilino no. Inquilino o habitante no. Solamente propietario o poseedor a cualquier título, o sea, que no sea propietario propiamente dicho, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí. Entonces son dos sistemas conviviendo diferentes y el resto del país no decidió cuál de los dos sistemas va a adquirir. No tiene nada hoy en día, básicamente. Tucumán, por ejemplo, un administrador no presenta requisitos mínimos ni garantía de nada, Justo genera un la fraude persona que de... me hacía las preguntas de Tucumán, justo, y estaba diciendo eso en el chat. Claro, pero a ver, la Ciudad de Buenos Aires también, pero voy a decir Tucumán. Hoy te pueden defraudar en 50 millones de pesos si no lo agarras más. Y es alguien que de repente es insolvente, no tiene ni una bicicleta a su nombre. Nada. Nada. Va a tener que demostrar, va a quedar, pero no tiene ni cuenta bancaria a ese nivel, ¿eh? Te hago una consulta. Una vez que renuncia el administrador ante todo este tipo de problemas que puede llegar a tener un edificio o cualquier deuda, eh, y no hay ningún nuevo administrador, ¿el que renunció tiene algún tipo de responsabilidad? O una vez que presentó la renuncia terminó ahí su responsabilidad? Porque por ahí son pesos. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Pasa mucho desde que renuncia, si es que hay Sí, consejo de propietarios, quien sí, asume la responsabilidad es el consejo de propietarios por un plazo no mayor a 30 días. ¿Sí? Dentro de esos 30 días debe convocar una asamblea extraordinaria y presentar carpetas para la designación de un nuevo administrador. bien. Ahora, si no hay consejo, yo creo que por ejemplo, renuncia el 31 o el 30 del mes. ¿Debe pagar o no pagar al cuarto día hábil el sueldo del encargado? Pregunta típica. Teniendo todavía la cuenta bancaria a su nombre, y la mitad de la biblioteca va a decir sí, porque si no le genera una responsabilidad al consorcio por no haber cumplido en tiempo y forma. Otra mitad va a decir no, porque al haber renunciado ya no puede tocar la cuenta bancaria del consorcio. No debería. Es un gris que aún no se ha decidido. ¿Sí? Entonces, sobre todo un tema de responsabilidad, cuando se muere alguien. Bueno, en ese caso, es todo muy a caso puntual y un tema de prueba. No hay regla general. ¿Sí? En Gracias. principio, cuando no ocurre nada y hay consejo, el administrador renuncia y pone a disposición la documentación del Consejo de Propietarios y en un plazo no mayor a 15 días debe entregar la documentación. Y si no, la consigna. Te hago una consulta ¿Mm? que están tirando acá en el chat. Sí. Dice Jimena Diorio, consulta si el consorcio no hace arreglo importante en mi unidad funcional, ¿podría mencionar no pagar expensas hasta tanto se efectúe el arreglo? Una retención. Yo creo que no. O sea, como charlábamos antes, esto es un tema ya casi moral, más que legal.
si yo tengo una disputa con vos, estamos peleados, no es que no voy a pagar la cuenta de lo que comimos, ¿sí? O sea, comimos y tomamos, yo pago la cuenta y después te discuto. Buscas el resto. Devolveme la plata. Me debes plata de otro día, ¿entendés? Che, el otro día fuimos a jugar al fútbol, al tenis, al pádel, me debes 10 pesos, bueno, no. Yo no te los descuento de lo que tengo que pagar en la cuenta de la comida. Yo pago mi comida y luego te reclamo a vos los 10 pesos, ¿sí? Claro. Diciéndolo a modo bruto para que se entienda, ¿no? Bien, Ahora, ¿se puede suplantar? Y en un caso hipotético sí. No es recomendable porque no son créditos iguales. Unos son gastos comunes y otros un crédito por daños y perjuicios, ¿sí? A la unidad funcional. Son cosas diferentes. bien. Tengo otra pregunta. Mariano, Sí, doctor, muy interesante la charla. ¿Sabe si existe jurisprudencia de responsabilidad civil respecto de los miembros, entre paréntesis, propietarios del Consejo de Administración? sí. No todavía, porque esta modificación la trajo el 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de 2015. El consejo ya no es más de administración, eso es un gran cambio, ahora se llama consejo de propietarios, y esto quiere decir que solamente lo pueden integrar propietarios, no ninguna, porque se llama consejo de propietarios. No incide más ya en la administración, esto ha empoderado al administrador, por ejemplo, de que pueda sacar pagos sin la necesidad de la firma conjunta del consejo, por ejemplo. Pero bueno, estas 4 atribuciones que tiene el consejo de propietarios, en un caso hipotético muy fino, se podrían llegar a dar vuelta y convertirse en obligaciones. Por ejemplo, si se determina de que el administrador defraudó durante 2 años por decir, al consorcio y de alguna manera el Consejo de Propietarios tiene la potestad, la atribución, la facultad de revisar cuentas y no lo hizo, se puede ya entender, pero hay que demostrarlo, es muy fino, de que tuvo algún tipo de responsabilidad. Por supuesto, no absoluta, pero sí se puede llegar a hacer. Y la situación más compleja es esos 30 días que el Consejo de Propietarios asume la administración ante la renuncia o vacancia, qué hace y qué no hace puede dar lugar a responsabilidad. Es un plazo muy corto, pero bueno, como vimos en el caso de la ascensora chiquita, las cosas pasan, ¿sí? Entonces, ¿podría haber un caso? Sí. Hay 4 atribuciones para el Consejo de Propietarios. Esas 4 atribuciones mal gestionadas se pueden dar vuelta y convertir en obligaciones. Como es muy finito, no hay jurisprudencia todavía. No quita de que el día de mañana lo pueda haber, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, muchas gracias por la respuesta. Había una pregunta. ¿En provincia de quién dependen los administradores? Pregunta Faralegal. Para legal, en provincia hace muy poco se reglamentó la ley 14.701 del año 2015, que establecía que los administradores se deben registrar. 14.300, Hoy en día, ¿eh? 14.301. 701. Se lo escribo en el chat para que lo tenga. Ahí está. De provincia de Buenos Aires, se llama REPAC, Registro Público Administradores de Consorcios, depende de lo que sería la IGJ, que en provincia se llama Personas Jurídicas, depende del Ministerio de Justicia de provincia. El sistema es diferente al implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Están en lugares diferentes. En provincia está bajo el Ministerio de Justicia, bajo lo que sería otra vez la IGJ, que es Personas Jurídicas. En capital está bajo Defensa del Consumidor. Muchas Es gracias. decir, es más amplio denunciar a un administrador en Cava que en provincia. En provincia, en principio tiene que ser propietario y obviamente haber incumplido algún artículo de la norma 14.701. En el caso de Cava es de la 941 de Cava. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, Juan, la verdad que no. Ha sido brillante y esclarecedora para todos nosotros, me parece,
la charla, cómo lo has explicado con solvencia. No sé si Bueno, alguien muchas más gracias. quiere preguntar algo. Valeria, ¿vos alguna pregunta, algo? Ahí en el chat preguntaron otra Ahí, cosa. dale, ahí acá. Consulta, una persona compró un texto y el administrador, que era quien tenía la llave de la propiedad, le entregó la llave de la unidad, pero no la llave de ingreso del edificio. El propietario le mandó un mail solicitando, pero igual se niega. No, No, bueno, no, no hay ningún lugar a dudas de que le tienen que dar unas llaves. Recuerden que el medio fehaciente hoy no hace falta cargar documentos, puede ser un mail. Ante el incumplimiento, denuncia directa en el registro. Y cuando no, daños y perjuicios. perfecto. Asesórense con un abogado y vamos a ir directo al hueso. Hoy en día, lamentablemente, hay muy poco conocimiento sobre, si bien mucha gente, te diría casi un tercio de la población de Argentina, o sea, es mucha gente, vive en propiedad horizontal, es raro, pero la gente paga mensualmente sin saber que está pagando. Y eso da lugar a un montón de fraudes. Ahí me pregunto, También es real que solamente en dos jurisdicciones, que es en Cava y en Provincia de Buenos Aires, existen estos registros funcionando correctamente. En las otras 22 jurisdicciones aún no los hay. Eso es real. excelente. Ahí dice, y si le mando un mail y no se niega, bueno, le dije que denunciarlo judicialmente. No sé, Claudio, si vos sos colega o evidentemente, bueno, está la primera jornada, pero evidentemente el tema da para un montón de propietarios, ¿no? Que tienen sus problemas. Así que podemos dejar el mail de la comisión, me lo decís que lo escribo y te hagan la consulta a vos, Juan, si te parece. ¿Tenés mail o todavía no tenés Sí, mail de comisión? Si sí, tenés, sí, ¿cómo es? propiedad punto horizontal y arroba Arroba abogados del fuero.org.ar. uh-huh. Sí, genial, ahí está. Listo. Ahí va entonces Claudio Álvarez. Igual tranquilos porque esta es la primera charla de muchas, ¿no? Hay muchos temas para hablar. Lamentablemente la gran mayoría se entera cuando tienen que pagar sumas exorbitantes, ¿sí? O sea, mucho dinero y ahí se enteran que claro, que hay responsabilidad, que ser, si bien yo soy dueño, voy a decirlo bien bruto, dueño de mi unidad funcional, no dejo de ser dueño de una parte ideal del todo, ¿sí? Por eso es propiedad horizontal y no es dominio o condominio. Yo no solamente soy dueño de mi espacio dentro de mi unidad funcional, dentro de mi departamento, sino también soy dueño de un porcentual del espacio común, con lo cual lo que ocurra en el espacio común, yo soy responsable, en conjunto con todo el resto, en consorcio con todo el resto de los propietarios. ¿Sí? Entonces, Sí. por lo menos saber el ABC es interesante, sobre todo para los que vivimos en propiedad horizontal. Paso un aviso antes de terminar. Tienen tiempo hasta el 18 para pagar la matrícula de Cava, para estar en el padrón, para poder votar en las elecciones el 16 de abril. No se olviden, después no están en el padrón, que quieren estar el aval, que la asamblea, todas esas cosas que vienen diciendo. Por favor. ¿No es cierto, Valeria? Acá Patricia Galcerat dice, RPAC Tal todavía cual. fiscalización, muchos ilegales. En Colón, provincia de Buenos Aires, nadie sabe que el administrador tiene que tener matrícula. Es muy reciente todo, Vamos a es sacar muy reciente todo. certificadas. Falta concientización de la sociedad. Por eso digo, lamentablemente muchas ya se enteran de la responsabilidad que tiene un administrador, o cuando ocurre un siniestro, lamentablemente, o cuando se roba toda la plata. Y se encuentran con que no solamente se llevó todos los fondos, sino que aparte le dejó 5 o 6 facturas a proveedores, no pagó a la FIP, no pagó seguridad social, y por ejemplo el trabajador va a asistirse a la hora social y lo rebotan, o la RT. Entonces, hay que adelantarse, hay que hacer un trabajo mínimo, hay que involucrarse, porque que yo viva con otros en un espacio no significa que yo no soy responsable por un todo en una parte, ¿no? Es complejo. A mí te hago una consulta. Justo Sí, me está pasando con un administrador de consorcio que toma un consorcio nuevo y
fallece el administrador anterior y se encuentra con que un montón de boletas de servicios y de AFIP y demás que decía haber estado pagas, no lo están. O sea, se encuentra con una deuda aproximadamente de 5 millones de pesos de liquidar, o sea, que liquidó en las expensas como pagas. Entonces, la consulta que me hacía era si él, o sea, si él podía hacer una causa contra los herederos de este administrador para por lo menos el reembolso de lo que no pagó y liquidó como pagado. ¿Se entiende la pregunta? Sí, ante la particularidad del caso que mencionás, que la persona se murió, no va a prosperar la denuncia penal, porque no va a ir preso un muerto, con lo cual esa parte la descartamos. Claro, Y en muerto. el hipotético de que haya un haber que lo puedan adquirir los herederos, hay que ver si tienen, porque muchas veces son insolventes, no tienen ni un aviso a su nombre. Bueno, sí, Obviamente, exactamente. Fue lo que estoy pidiendo son los informes de él para determinar si hay bienes o no, porque le dije, mira, lo que yo veo como opción es determinar eso para ver si tenemos alguna posibilidad de recobro y después iniciar una causa por daños y presentarnos en la sucesión. si es que O hay bien bienes, iniciar sí. directo la sucesión si es que los Si mismos es, herederos no si la es que inician como acreedor. Si es que en hay bienes, muchos sí, casos, sí, siempre que en haya, que muchos casos encontremos no algún les llame bien. la atención, no les llame la atención que en muchos casos el administrador es insolvente a propósito. Claro, Como no hay legislación, como no hay conocimiento, yo me insolvento antes de ejercer la profesión y ejerzo la profesión libremente. Ante un error, no cobran de ningún lado. Por eso es importante la declaración jurada patrimonial claro. y, si no, un seguro de responsabilidad civil profesional, que salga en garantía de gestión. Igualmente, el seguro, en el caso de fraude, no va a pagar. Pero en el resto de los casos, sí. Ante errores u omisiones, sí. Y hay errores y omisiones humanos. Eso puede, ante el fraude, no. ¿Sí? Pero bueno, si él también declaró que tenía un auto, falta mucho conocimiento del parte del propietario. Creo que hay que empoderar al propietario para que entienda que esa es su propiedad, de que tiene que cuidarla, que tiene que tomarse el trabajo de ver de quién va a administrar su dinero, porque en definitiva uno paga expensas todos los meses para que alguien administre su dinero, sea medianamente solvente, o al menos tenga un seguro de responsabilidad civil profesional que garantice su gestión. Porque si no nos podemos encontrar con la situación de que debe 5 millones de pesos, le debe servicios y facturas a todo el mundo, a la FIP, a la RT, a la obra social, y hay que rezar para que al encargado no le pase nada. Tenés que levantar el muerto de las deudas de la obra social, Claro. levantar el muerto de la RT, para que por lo menos tenga la parte de accidentología laboral y enfermedades profesionales cubierta, porque es otro dolor de cabeza si le llega a ocurrir algo al encargado. Con respecto a esto, Juan, disculpame, te hago una preguntita, porque Sí, a veces se da cuando el edificio es a estrenar, que el administrador lo elige la constructora en el primer periodo. Entonces, sí. eh, yo estoy representando a un inversor que compra unos inmuebles y ahora me están diciendo que va a haber un administrador porque están por entregar las unidades. ¿Qué puedo pedirle a la constructora con respecto al administrador que designa o que elige para saber, o sea, qué documentación, qué contrato, o sea, Bien, en cuanto a desarrolladores o sí, constructoras, es importante saber que hasta que no esté el reglamento de propiedad horizontal inscripto en el registro de la propiedad inmueble, no hay propiedad horizontal, ¿sí? Es prehorizontalidad, con lo cual se rige por otras reglas. Es dueño de todo, la constructora, el titular de dominio del lugar, todo. Una vez que es inscripto el reglamento, recién ahí comienza la propiedad horizontal. ¿Qué dice el capítulo de la propiedad horizontal? Habla puntualmente de que la constructora puede designar un administrador por un plazo no mayor a 2 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes los designaban por 10 años.
Entonces, durante 10 años la gente se tenía que fumar al administrador amigo de la constructora, porque lo ponían justamente porque el plazo más amplio de reclamo hacia la constructora, la acción, Sí, prescribía los 10 años. Entonces se garantizaban de que nadie le reclame nada a la constructora. correcto. Justamente por esto se bajó a 2 años cuando no ha sido habitado aún el inmueble por la mitad más uno de las unidades funcionales. En ese caso, cuando ya ha sido habitado por la mitad, en un plazo no mayor a 90 días debe convocar asambleas, y en esa primera asamblea los propietarios reunidos en asamblea, pues es importante de que ya esté inscrito y ya sea propiedad horizontal, pueden ratificarlo o no, o removerlo. El poder lo tiene la asamblea. El órgano más importante es la asamblea, no el administrador. El único requisito es este. La constructora puede designar a alguien por un plazo no mayor a 2 años, pero ese plazo se puede ver achicado si, por ejemplo, se habita más de la mitad del edificio. Fantástico. Ahí tiene un plazo de 90 días y ahí la asamblea decide. Excelente. Buenísimo. Ujú. Más ahora que Bueno, las muchachos, elecciones a los 5 años. por eso, antes te ponían a 10, Porque la presión ¿entendés? era de 10, ahora es de 5 y Entonces ya directamente no tenías nada que reclamar, ni vicios ocultos, ni nada, redebitores, nada, nada. nada, nada. Porque el administrador, que es el representante legal del consorcio, no le reclamaba nunca a la constructora por amistad. Manifiesta aparte, ¿no? Después, obviamente, hay un montón de otros temas muy interesantes que será para otra charla. Los Me abusos que gusta que hay, está ahí el anzuelo para la próxima. ¿Cuándo tenés claro, la próxima? el reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, que es parte integral del título de propiedad. Este reglamento, ¿quién lo confecciona? La constructora, la desarrolladora. He visto abusos donde de repente un edificio de 23 pisos, con un último piso espectacular, con vista a Uruguay y todo, de repente paga el 1% de expensas y el resto el 10%. Y sí, o ahí ponen un cartel y no se sabe el cartel para. Y la constructora se lo queda para oficina propia. Entonces todos pagan fortunas por mes y ellos no. O se quedan con cocheras privilegiadas, un montón de cosas que claramente hacer un contrato de adhesión, porque uno no puede discutir las cláusulas de un reglamento, es un contrato netamente de adhesión, aceptas, o sea, aceptas o no aceptas. Se puede discutir en la justicia el día de mañana si hay abuso o hay cláusulas leoninas, ¿no? Que las hay muchas veces, pero bueno, eso es para otro caso. Capaz tu desarrolladora o tu inversionista que me estabas diciendo, le va a interesar revisar el reglamento antes de comprarle. Debería interesar antes de comprar, ver un montón de detalles. No, tarde. Esto tendría que haber sido antes la jornada. No, no. Ya está, tengo que. Sirve igual, obvio, sirve, pero ya está, ya Bueno, pagó. listo, entonces. Sí, listo, Adentro. adentro, totalmente. Bueno, Bueno, muchachos, no sé si hay algo más, si no, ya continuamos en la próxima jornada el mes que viene. ¿el mes que viene? Bien, Juan. ¿No? Sí, cuando vos quieras, está la agenda disponible, lo hablas con Agustina y, y lo llevamos Hay adelante. mucho- la verdad que esto fue un primer pantallazo, medio apurado para entrar en tema, pero la verdad que si uno quiere ir en fino, hay muchos temas. A ver, yo le estoy dando dinero todos los meses a alguien que no sé si es solvente, que no sé si es idóneo, no sé si está pagando las cosas, y me desayuno 5 años después de que no pagó y se llevó la plata. Es que No puedo ser esto, tan... Juan Martín, tiene que ver con lo que vos decías, que hay que concientizar con respecto a los derechos. Y hay que concientizar también con respecto a las obligaciones de los propietarios, porque a la hora de ir a las asambleas no van, se la pasan exigiendo y quejándose, pero después cuando hay que ir a poner el cuerpo, poner la firma, nadie va. Nadie va, y hay una herramienta muy interesante que es el poder. Yo puedo no ir, pero darle un poder a quien yo quiera para que me represente, ¿sí? Entonces yo no tengo la excusa, y menos ahora que cada vez es más normal, capaz en Argentina todavía no del todo, pero en el resto de los países sí, la llamada asamblea virtual. Yo puedo estar en Barcelona y me puedo presentar igual, porque la presencialidad ya, virtualidad es presencial.
ya está determinado así. Entonces, ya no hay tanta excusa, por ejemplo, no me quiero cruzar a fulanita porque no me gusta, o no estoy en casa, o no. Además de que tengo la posibilidad de dar un poder. Si yo ni siquiera me calenté en darle un poder a alguien, bueno, después no me puedo quejar hasta la próxima asamblea. Y es más, ese tema puntual, si no se vuelve a tratar, ya es cosa juzgada, en mi caso, ¿no? Le estoy dando el poder al resto que decida por mi propiedad. Es una locura. Y pasa. De repente mucha Sí. gente se preocupa por el auto, pero el departamento que vale más, 10 veces más y mucho más también, no le interesa. Ujú. Es que es Totalmente. el reflejo de un país, ¿no? Es como un país Exacto. en pequeño que para exigir estamos todos y después cuando hay que involucrarse, hacer y moverse, no están. Pero es raro este caso porque para exigir estamos todos, después para moverse no, pero para pagar estamos todos, porque todos pagamos todos los meses. Y si no pago me ejecutan el bien. No es cosa menor. Entonces es como hasta perverso. Decís, no me presento a la asamblea, no participo, pero si pago estoy pagando algo que no sé que estoy pagando. Y si no pago me rematan en el inmueble. Es grave, entonces no es entendible. Pero bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo de diferentes jornadas, tratando diferentes puntos. Puede ser tranquilamente el próximo punto, obligaciones de los propietarios, para que se entienda qué obligaciones tiene. Obviamente también tienen derechos, pero entender qué obligaciones legales, y después también podemos explayarnos un poco en las morales y generales también, ¿no? Las no escritas, que hay también un poco de todo eso. Excelente, Juan. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos a las jornadas de Abogados del Fuero y nos vemos próximamente en la próxima reunión. Muchísimas gracias. En nombre de toda la Comisión Buenísimo. Directiva Abogados Foro, te damos la bienvenida formal. Excelente jornada, Muchas excelente charla y esperamos con ansia las próximas. Chau, chau. Listo. Muchas gracias. Ahí está el doctor Barsky saludando. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.